de delay. Esta reunión está siendo grabada, no sé si eso es una buena noticia. No sé si ustedes tienen el mismo cartelito que tengo yo. Bueno, ¿cómo están? Bien, les cuento, estamos a muchos kilómetros de distancia. Cuando no se escuche bien, o sea, entre corte me avisan y me acerco más. Tendría que llegar a Río Negro, Neuquén, por ahí, como para que nos escuchemos, porque estoy en la provincia de Santiago del Estero. Acaba de terminar nuestra siesta desde las 2 de la tarde, gracias a Dios. Estuvimos descansando, todo muy bien. No sé si ven, estoy recién bañadito. Bueno, la ciudad en la que vivimos se llama Frías. Estamos casados con Lucía hace 21 años. En septiembre vamos a cumplir 22 años de casados. Hace un par de días cumplimos años, ambos. Ayer cumplió años mi esposa, anteayer cumplí años yo, mis primeros 25, así que de aportes jubilatorios, hermanos, de aportes. Y gracias a Dios tenemos 2 hijas. La mayor se llama Abril, tiene 20 años. La menor se llama Yara, está por cumplir 17. Estuvimos en la iglesia de la Villa hace un par de años, antes de que ese virus con coronita se nos metiera en el planeta. Pudimos visitarlos en una reunión de domingo en la mañana, terminando el Campa Sur. Algunos estaban allí, otros quizás hagamos hoy el primer contacto y queremos contarles de que aquí en Frías, en la provincia de Santiago del Estero, aunque ha sido una de las provincias que mayores restricciones ha tenido durante un año, en este último tiempo se ha visto azotada por el COVID y bueno, como todo el mundo sabe, esto está complicando la vida de la gente a todo nivel, no solo de la salud, sino también de la economía, pero también a nivel familiar. Entonces, la idea en esta noche es que podamos conversar acerca de este grito de desesperación que todos alguna vez habremos dado, y es: esto no da para más, esto no da para más. Antes de que te pida un par de cosas, te cuento, como decía Mario, no solo formamos parte de una familia preciosa que el Señor nos ha dado hace 20 años, sino de una iglesia preciosa a la que servimos. Se llama el Centro Bíblico Crecer. Es una iglesia que tiene 13 años de vida, donde estamos pastoreando y sirviendo al Señor. Tenemos un par de redes sociales donde pueden mirar un poquito lo que hacemos en Facebook y también en el canal de YouTube. Así que es nuestra ventanita a este mundo en el que el Señor nos ha permitido, como a ustedes, salir. Ahora estamos saliendo justamente, estoy viendo aquí en la pantallita a través de Facebook, y yo me gozo sinceramente en lo que el Señor a la iglesia le ha permitido hacer en este último año y par de meses. Antes estábamos enclaustrados en las paredes de un templo, de una parroquia, de una capilla, de un edificio, de un local. Hoy el Señor nos está permitiendo quizás cumplir mínima o de alguna manera la gran comisión de que vayamos al mundo. Y saben que el mundo está en las redes, el mundo está en internet, así que también está obviamente en el vecino de la Villa o de San Isidro, creo que escuché por allí, o de Frías, o de donde, desde el norte del país, de donde estés. El vecino está al lado de tu casa y está al lado de tu cama, o al lado de tu almohada. Entonces es un muy buen momento para recordar que el Señor nos ha llamado a hacer misión en este tiempo. Así que traigo no solo el cariño de la iglesia, sino también sepan que no podríamos estar sirviéndoles a ustedes sin el acompañamiento de la iglesia local aquí en Frías.
Bien, te decía un par de cosas. Lo primero es que le pidamos al Señor que pueda hablar a nuestro corazón en esta noche. Así que te voy a invitar a que podamos hablar con Él. Le roguemos que no haya distracciones, que no haya interrupciones, que el Internet nos acompañe. En nuestra ciudad no es el mejor, no sé por allá, pero si se entrecorta, no es porque soy santiagueño solamente, sino porque el Internet no nos ayuda. Así que oremos para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros en esta reunión. Oramos. Padre amado, gracias te damos por tu misericordia, tu perdón, tu amor, tu salvación, la vida eterna, la esperanza, la comunión con los hermanos. Gracias por tu presencia en cada hogar, en cada persona. Señor, solo tú conoces la realidad, la situación que cada uno de los que hoy está presente en esta reunión está pasando y tiene. Por eso encomendamos nuestras vidas en tus manos, suplicando que limpies nuestro corazón, que limpies nuestros pensamientos, que purifiques todo canal de comunicación y que podamos ser transmisores y receptores de tu gracia a través del consejo de tu palabra. Gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos y gracias, Señor, por esta iniciativa de invertir en la vida de los matrimonios para tener familias sanas e iglesias sanas. Dios de los cielos, confiamos en tu asistencia, nos encomendamos en tus manos, pidiéndote en el nombre de Jesucristo que estés con nosotros y tu presencia se manifieste desde ahora y hasta que lo desees. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Amén. ¿Se escucha bien? Vamos todavía. No sé si está activada, no sé si está activado la función de chat. Me parece que no. ¿Sí? ¿Está activado? Sí, está activado. Muy bien. Te voy a pedir que puedas escribir en el chat. Si acaso lo podés usar, lo usás. Si no, tenés el permiso de activar el micrófono y decirlo, pero me gustaría que lo podamos escribir en el chat. Cuando escuchás la frase, esto no da para más, ponele puntos suspensivos y completala. ¿Qué no da para más? En tu vida, en tu matrimonio, en la ciudad, en la iglesia, en el país, en lo que sea. A ver, esto no da para más. Y te leo en el chat, yo voy leyendo en voz alta. A ver. La economía no da para más, dice el gaucho. Bueno, por lo menos así está en la pantalla. Yo voy a leer como está en la pantalla. La economía no da para más. La inflamación. Uy, tiene un problema intestinal. ¿O cómo es la cosa? ¿Inflamación o inflación? No, capaz que sea la inflamación. El país no da para más. Nos tenemos que ir del país, hermano. Ahí está. Inflación era, claro. ¿Cómo decir? Inflamación, Andresito. Bueno, la economía, la situación social, dice Ruth y Marcelo. La inflación, jajaja. Entonces corregimos. El país no da para más. ¿Qué más? No da para más. Las malas noticias. No da para más. Hay que cambiar eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Esa bombita que había que cambiar y todavía sigue apagada, no da para más. La intolerancia, no da para más. 5 codazos, hermano, el cónyuge, le pido por favor, de acá se ve todo. No da para más que siempre pase lo mismo. No da para más el encierro, por favor, que nos liberen, dicen algunos. La corrupción no da para más. Las restricciones no dan para más. ¿Qué más? No da para más. Esto no da para más. Usted seguramente ha ido a pagar la sopita de verdura. A ver si nos comemos un buen asado de una vez por todas. Claro, familia Sosa RDLS, dice la sopita de verdura. Claro que sí. La incertidumbre. Que no nos podamos reunir, no da para más esto, es verdad, hermano. La incredulidad. Dicen Silvia y Gustavo.
Familia Quintana dice podemos, pero hay puntos suspensivos, así que si me lo escriben mejor o me amplían el concepto, lo podemos leer. La salud, la polenta, no solo la verdura, la sopa de verdura, la polenta. A ver si, hermano, no sé quién cocina ahí en la casa, pero esto no da para más. Una cosita extra, por favor. La billetera no da para más. Uno la da vuelta y no cae un sope. La apatía no da para más, dice la familia Toledo. No poder visitarnos, dice allí Leandro y Silvana. El no ser libres para congregarnos y compartir juntos. ¡Upa! Esto no da para más, ¿no? No da para más. Un par más. Dos más. ¿Qué no da para más? Aparte de la polenta, aparte de la sopita de verdura, aparte de la inflación o la inflamación, el no poder juntarnos, la economía, el gobierno que tenemos o el gobierno que se fue. ¿Qué será, no? La maldad de la gente, la indiferencia a las cosas espirituales. El Zoom, que no da para más. El Zoom, hermanos, cambiemos por Meet, aunque sea, como para ver otro tipo de... No. Este aplauso es para ustedes. Gracias por participar, gracias de verdad. Bien, bien. Estamos todos de acuerdo entonces que sea lo que fuere, lo que nos esté pasando, entonces, todos en algún momento hemos gritado, todos en algún momento hemos pedido por favor que esto se termine, ¿verdad? El título es un disparador, el título tiene que ver con la realidad que vos y yo seas creyente, fiel, o te consideres un incipiente creyente de algo a lo cual un montón de gente llama Dios, vivas en este país, o recién te estés enterando de que el planeta ha entrado en una convulsión general hace unos meses atrás, pero sea lo que fuere que estés viviendo, sabe que en algún momento en este último tiempo hemos gritado, soñado, suspirado, esto no da para más. Pero cuando uno pone el lente en la casa, en la familia, en el matrimonio, uno se da cuenta que hay muchas cosas que tampoco dan para más, ¿verdad? Y no tiene tanto que ver con el menú que nos prepara nuestra amada o nuestro amado, no tiene tanto que ver quizás con situaciones que se podrían solucionar en un instante, como puede ser cambiar un foco o cambiar el cuerito de una canilla, sino que tiene que ver con la experiencia que venimos trayendo hace muchos años. Yo no sé cuántos años tenés de matrimonio, no sé si siquiera te has casado, si estás conviviendo con alguien hace tiempo y de repente dijiste, pero si esto no viene funcionando y no tenemos papeles firmados, imagínate lo que sería legalmente casados. Entonces, la verdad que esto no da para más. Yo quiero invitarte a reflexionar en que hay esperanza, a pesar de que en muchas ocasiones hayamos gritado, esto no da para más. Hay esperanza, pero hay esperanza si tenemos en cuenta el consejo de Dios. La familia está convulsionada, la familia está en crisis, no solo por el coronavirus, no solo por la escasez o la recesión o la inflación económica, no solo porque quizás hemos perdido seres queridos en este último tiempo, no solo porque quizás extrañamos en demasía todo lo que eran las reuniones presenciales, sino porque no hemos entendido el principio, el meollo, el centro, el eje de lo que es el matrimonio según Dios. Por lo tanto, si volvemos a las bases, si volvemos al origen, si volvemos al diseño de Dios, vamos a entender de que podríamos llegar a gritar, esto no da para más, pero tenemos un paliativo, tenemos un atenuante,
o bien tenemos herramientas y armas para contrarrestar este grito de desesperación al que hemos puesto: esto no da para más. Te voy a invitar a leer algunos textos en la Biblia y te voy a invitar que alguno de los dos o los dos en pantalla, sea que estés con cámara encendida o no, tengas a mano un anotador. El anotador puede ser el viejo cuaderno Rivadavia de 200 hojas, o puede ser la libreta de almacenero, o puede ser una boleta de Telecom vieja que la das vuelta y tiene un pedacito en blanco todavía, o puede ser quizás un dispositivo móvil. Podés escribir quizás con una Parker, o podés escribir con una Bic azul trazo grueso, esa de capuchón blanco, o podés escribir con pluma y tinta. Pero te voy a invitar a que lo hagas, porque el consejo de Dios va a ser muy valioso y por eso hemos estado rogando durante todo este tiempo. Primer texto que leemos está en Marcos capítulo 3. Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3 y en el versículo 25. Marcos 3, 25. Leo primero en Reina Valera, luego te voy a leer en otra versión. Dice así: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Vuelvo a leerlo. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Leo otra versión y dice así: de la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Vos lees este texto y entonces gritás: esto no da para más. Las peleas, los gritos, el egoísmo, quizás la violencia, quizás el abandono, quizás el menosprecio, quizás el que él o ella no estén pensando en nadie más que en satisfacer sus propias placeres y deseos. Y entonces el texto dice que si nosotros permanecemos en pelea y en conflicto constante, nuestra familia va a terminar rompiéndose, va a terminar desintegrándose y vamos a tener que decir: y sí, esto no da para más. No da para más. Pero el apóstol San Pablo nos da una solución, vamos a decirlo de esta manera. Y entonces leemos en Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18. Y dice el texto así: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y atención, dice hagan, no piensen, no sientan. Muchas veces nos quedamos solamente con la intención: es que yo tengo ganas de, pero me quedo allí. Y el texto dice: hay que poner las cosas en acción. Como decía Juan, ¿te acordás? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hechos y en verdad. Entonces Pablo dice: hagan. Y dice: hagan todo lo que esté a tu alcance. Y en algún momento habrás dicho: pero yo estoy cansado de este hombre o de esta mujer. Esto no da para más. Y el texto sigue diciéndonos: hagan todo lo que esté a su alcance, todo lo posible, dice el texto, en vivir en paz o por vivir en paz. Pero dice con todos. Y eso incluye, obviamente, a tu cónyuge, al que está a tu lado, ahora o en la cena esta noche o cuando vayan a descansar. Entonces, ante este grito de desesperación, que no tiene tanto que ver con la inflación, con la economía, con el encierro, con la sopita de verduras o la polenta,
sino que tiene que ver con el ser matrimonio y una familia en pruebas y en crisis, yo quiero invitarte a que pensemos ahora cuál es nuestra responsabilidad ante este escenario. Si no queremos entonces darle lugar a un pensamiento pesimista que dice, hasta aquí llegué, entonces tengo que tener en cuenta estos conceptos, estos principios y estos consejos de parte de Dios. Número 1, anotá allí en tus apuntes. Necesitamos un compañerismo simpático. Compañerismo simpático. Compañerismo simpático. Hablar de compañerismo es hablar de alguien con quien pasar la vida. Miren, yo no sé qué experiencia han tenido el primer día de jardín de infantes, allá por el Antiguo Testamento, en muchos de nuestros casos. Quizás hace poco, quizás cursando una carrera universitaria, has tenido la experiencia de tener que conectarte con alguien. No sé cuál ha sido la experiencia de un compañero. Pero la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Es más, hay una versión que dice de esta forma, Génesis 2:18, no está bien que el hombre esté solo. Le haré una ayuda a su medida, que encastre, que articule, que pueda engranar bien. Ahora, la persona que tenés al lado, la persona que Dios ha puesto a tu lado y que ha permitido que sea tu cónyuge, es tu compañera, es tu compañero, pero al mismo tiempo quiero decirte algo. No es lo mismo ser compañeros que pasarla bien con ese compañero. Y claro, te acordarás en primero, segundo, tercer, cuarto grado, primero, segundo, tercer, cuarto año del secundario, o quizás del terciario, la facultad, que había compañeros con los que te mirabas de reojo, con los que no tenías esa afinidad, con los que vos sabías que estaban en la sala, en el aula, pero no había tanto compromiso. Es más, solamente sabías que estaba allí porque vestían de la misma manera, usaban la misma bibliografía, tenían las mismas costumbres, se dirigían al profesor o al docente de la misma manera. Quizás veías en la lista que pasaba el docente para tomar asistencia, allí recién te percatabas que estaba allí. Es un compañero como sin tanto compromiso. Pero te acordás que había otros compañeros en el aula, esos con los que, es más, iban hasta juntos a la escuela, ¿te acordás? Se pasaban a buscar, se sentaban juntos en el mismo banco, en el mismo pupitre, compartían algunos elementos que necesitaban en la escuela, salían al recreo juntos, se divertían contándose los mismos chistes. Y uno decía, bueno, con esta persona la paso bien. No con todos teníamos esa afinidad, quizás con uno, con dos, con tres, el grupito de amigos. Ahora, cuando uno llega a casa, uno no puede pensar de que el cónyuge es ese compañero que está, pero ni me di cuenta que está. Y solamente sé que está porque en la mesa hay un plato para él o para ella. Sí, ya sé, suena exagerado. Pero muchas veces nosotros somos indiferentes a la persona que está a nuestro lado. Y entonces, si no queremos gritar esto no da para más, tenemos que tener en cuenta el primer concepto. Necesitamos ser compañeros, pero también manifestar simpatía, compañerismo simpático. ¿Y qué es la simpatía? Es pasarla bien, hermanos. Mirá, dice la Biblia en Amós capítulo 3, verso 3, ¿pueden andar dos juntos o caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? Me llama la atención que hasta puede haber entre nosotros matrimonios por conveniencia. Y atención, no estoy hablando quizás de que uno era hijo o hija de un hombre rico y el otro se casó por interés, no. Pero la conveniencia es que tenemos que estar juntos porque no queremos causarle daño a nuestros padres o a nuestros hijos, o qué va a decir la iglesia si nos separamos.
La conveniencia es mejor mantengámoslo así. Pero la Biblia dice, nos tenemos que poner de acuerdo para que podamos caminar la vida juntos. Y entonces dice el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Atención, vive feliz con la mujer que amás todos los días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Ahora, aunque el texto está directamente escrito hacia los varones, también podríamos decirlo sin ningún temor a equivocarnos de que también podría la mujer escuchar esto. Viví feliz con el hombre que amás. Todos los días que el Señor te da bajo este sol. Bien, la muerte está cada vez más cerca. Nuestra partida está cada vez más cerca. Y aunque nadie muere en la víspera, suelen decir por allí, usted sabe perfectamente que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Ahora, hasta que lleguemos hasta esa instancia, o hasta que el Señor venga a rescatarnos y a raptarnos o a arrebatarnos y llevemos nuestra vida, lleguemos al Señor y nos encontremos con Él. ¿Cómo vamos a vivir con la persona que hemos jurado y hemos prometido amar durante toda la vida? Entonces, mi pregunta en esto de aplicarlo a la vida cotidiana es, claro, uno de nosotros puso en el chat, el encierro, el aislamiento, la cuarentena, no da para más. Pero saben que escuché por allí que cuando comenzó la pandemia Dios nos mandó al lugar donde mayor necesidad había, y esa era nuestra casa. Dios nos mandó al lugar donde mayor necesidad había, y eso era nuestra casa. Pregunto, ¿el tiempo que pasan en familia es un tiempo de simpatía o es un tiempo de antipatía? ¿Es un tiempo de humor o es un tiempo de mala onda? ¿Es un tiempo en el que se disfruta o es un tiempo en el que algunos de los dos o de los que vivan en casa quieren aislarse porque esto no da para más? Entonces la sugerencia es que podamos aprovechar el tiempo que pasamos juntos, sea en cuarentena o lejos de ella, disfrutando de la vida en pareja y en familia. Porque cuando nosotros expresamos con nuestro rostro que estamos contentos, eso significa que el corazón está alegre. La Biblia dice que el corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Muy bien, hermosea el rostro. Y algunos no hemos sido muy agraciados con la belleza física, pero cuando estamos contentos, hasta se nota que el Señor está allí. Y entonces la pregunta que me hago es, tus hijos, imagino que en las reuniones hay matrimonios con hijos, quizás pequeños, quizás adolescentes, quizás adultos. ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál es la imagen que tienen nuestros hijos de nosotros? ¿Un ceño fruncido o una alegría en el rostro? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es un compañerismo. Pasen la vida juntos. Hermanos, qué bueno sería que apaguemos los celulares, en algún momento podamos disfrutar de un juego, de un programa de televisión juntos, de una película, lo que fuere, que le gusta a la familia hacer, como para que el tiempo que estemos en casa lo hagamos juntos y no vivamos vidas paralelas, aún siendo cristianos y aún sirviendo al mismo Dios. Que sepamos de que Dios nos ha puesto al lado de esa persona que hemos jurado amar, lo ha hecho para que disfrutemos la vida juntos. Salomón decía, viví feliz, goza de la vida con la mujer que amas, con el hombre que amas. Número 1, entonces, un compañerismo simpático. Número 2, anotá allí en tus apuntes. Necesitamos costumbres saludables. Costumbres saludables.
Miren, el hombre, dicen por allí los sociólogos o los sabios de este mundo, que el hombre es un animalito de costumbres, ¿verdad? Y en muchos casos nuestras costumbres son esos hábitos que se van formando a través de haber mirado, imitado a alguien, y nunca nos preguntamos si estaba bien o estaba mal, si era lo mejor o no, pero lo hicimos. Y entonces, hoy debemos preguntarnos, ¿las costumbres que tenemos en casa son saludables? ¿O en realidad están atentando contra lo que Dios ha pensado para el matrimonio y la familia? El apóstol San Pablo le dice a los corintios, tengan cuidado, no se equivoquen. 1 Corintios 15:33. No se equivoquen, no erren. En criollo y en cordobés lo voy a decir, no la pifien. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, primera pregunta que debemos hacernos, ¿de qué hablamos cuando estamos en casa? Cuando nos dan el privilegio de ser escuchados, ¿de qué hablamos? Nuestra conversación es de queja constante, la comida está salada, está quemada, ese programa de televisión no me gusta, no aguanto a tu papá, no aguanto a tu mamá, ese tu hijo, el que vos criaste, al que vos malcriaste. La conversación tiene que ver con qué. Atención, no la pifien, no erren, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice un texto en la Biblia, te voy a leer un par de textos muy interesantes como para sostener esta idea, pero también para traer luz a este concepto. Las costumbres son hábitos que vamos adquiriendo en el tiempo, ¿verdad? Y hay muy buenos hábitos, como por ejemplo, a ver, un buen hábito es la higiene, ¿verdad? Esposas, la higiene es un muy buen hábito. Métale un codazo a su marido. Escucha al predicador. Dijo que la higiene es muy buena. Ahora, puede ser la higiene simplemente con el cepillado de dientes. ¿Acaso no es una muy buena costumbre? ¿No le enseñamos a nuestros niños que antes de ir a desayunar pasen por el baño y se laven la carita y se cepillen los dientes? Un buen baño. El acostarnos temprano y aprovechar las horas de sueño que han sido dispuestas por Dios para el descanso, ¿no es una buena costumbre? El aprovechar las horas para trabajar, ¿no son buenas costumbres? Ahora, hay costumbres de las otras. Y entonces tenemos que preguntarnos si acaso lo que acostumbramos a hacer nosotros no está siendo nocivo y tóxico para la generación que nos está mirando, nuestros hijos. Miren, les leo un texto en segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, verso 41. Segundo Reyes 17, 41. Y dice así, estos pueblos temieron al Señor y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. También sus hijos y sus nietos siguieron las prácticas de sus antepasados y así lo hacen hasta el día de hoy. ¿Cómo? Sí. Esa generación adoraba a Dios, pero al mismo tiempo tenían escondido ídolos. Y dice el texto que los hijos siguieron las costumbres de los padres y aún los nietos. Claro, no conozco mucho cuál es tu realidad, si son tus hijos muy pequeños, son adolescentes o son adultos, si hay nietos cerca, pero lo que tenés que saber es que los niños imitan lo que nos ven hacer. Por lo tanto, y voy a contar una entre 1000 negativas, una a mi favor, que pasó en casa cuando nuestra hija pequeña era bien chiquita. En una ocasión, tomo mi Biblia y cuando la abro, en el pasaje bíblico que me tocaba leer en esa instancia, veo que está toda rayada con lapicera Bic azul, trazo grueso.
Y entonces cuando agarro, la miro a ella, a mi niña que estaba al lado mío, y le digo, ¿quién hizo esto? Y ella me levanta la mano diciendo, yo, papi, con total desparpajo. Y entonces antes de poner mis deditos en su cuellito y retorcérselo, le pregunté, ¿por qué lo hizo? Y lo que ella me contestó fue, porque vos haces lo mismo. Claro, ella había visto que su papá subrayaba los textos de la Biblia que le causaban interés o le habían llamado la atención. Hoy en día mi hija tiene 16, 17 años y su Biblia está toda marcada, no rayada, toda subrayada y resaltada con lo que el Señor le habla día a día. ¿Cuáles son las costumbres que estás teniendo como papá, como mamá, como matrimonio, que tus hijos están siguiendo? Dice el texto, los hijos hacían lo que veían ver a sus padres. ¿Qué hacían los padres? Adoraban a Dios, claro, se conectaban al Zoom de la iglesia, leían la Biblia, pero por otro lado servían a los ídolos. Atención, hermanos, costumbres saludables. ¿Para qué? Para que no gritemos esto no da para más. Mira, te leo un texto más. Jeremías 7:18 dice algo que es tremendo. Dice así, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres hacen la masa para ofrecer tortas a la reina del cielo, para presentar ofrendas a dioses ajenos, para provocar mi enojo. ¡Qué tragedia! No sé si has notado, pero el texto dice que los niños recogían la leña, el padre prendía el fuego y la madre amasaba para ofrecer el sacrificio a los ídolos. Ahora, ¿cómo ese niño cortaba la leña sin saber para qué era? Estaba haciendo lo que veía ver, lo que veía hacer a sus padres. Ahora, hay un texto que también me llama la atención y quiero que lo tomes nota allí. Dice Segunda Crónicas, capítulo 34, versículo 1 y 2. Josías, ¿te acordás del rey? 8 años tenía cuando subió al trono. Reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado. Atención, presta toda tu atención. De su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. ¿Cómo? Josías tiene 8 años, mira hacia atrás y ve que su papá y su abuelo eran de lo peor. Entonces mira más hacia atrás y dice, esto no lo voy a imitar, pero voy a tratar de buscar en mi árbol genealógico a alguien que haya hecho las cosas bien y voy a empezar a imitar sus costumbres. ¿A quién encontró? A David. Y entonces yo me preguntaba mientras leía esto, ¿será que nuestros niños, nuestros hijos, al ver que nuestras costumbres no son nada saludables, están mirando quizás a referencias en la iglesia o en internet o en la sociedad o en la misma familia porque nosotros no les dimos el mejor ejemplo? Y es trágico, pero es un llamado de atención y una esperanza de que hoy tenemos la posibilidad de cambiar, de trocar, de torcer la historia y de decir, si acaso tengo la oportunidad de que nuestros niños, nuestros hijos, sigan el ejemplo, que lo sigan siguiendo, valga la redundancia, costumbres saludables. ¿Cuáles son las costumbres que tenés en casa? ¿Tus niños te ven orar? ¿Tus niños te ven leer la Biblia y abrirla y disfrutar de ella? ¿Tus niños, sea presencial o virtualmente, te ven con ánimo de conectarte a la reunión y en comunión con los hermanos? ¿Tus hijos están viendo que las costumbres que tenés como seguidor de Jesús son las mejores? ¿Qué ves en televisión? ¿Qué programas? ¿De qué están nutriéndose la familia cuando encienden el televisor o cuando
buscan en alguna página en internet. Bueno, a partir de hoy tenemos que, así como aprendimos en algún momento a cepillar nuestros dientes, también vamos a tener que empezar a limpiar la cabeza y limpiar la conversación para tener costumbres saludables. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Vamos con el tercero. Anota por allí, por favor. Tercero, necesitamos tener una conversación significativa. Conversación significativa. Claro, hablamos de compañerismo simpático. Esto es pasar la vida y disfrutarla juntos. 2, costumbres saludables. Todo lo que hacemos en el día que sea de impacto para la generación que viene. Pero en tercer lugar, conversación. Comunicarnos entre nosotros es un arte que lamentablemente no muchos practicamos bien. Estamos acostumbrados a la típica conversación del ¿cómo estás? Bien, ¿necesitas algo? ¿Cómo está el clima? ¿Cuántos casos hubo en la ciudad de COVID y demás? Cosas que no tienen tanta incidencia ni trascendencia en la vida espiritual y en la vida importante de la casa. Por eso tenemos que aprender a hablar de cosas significativas. Y para eso vuelvo atrás a Génesis capítulo 2, que citábamos al principio, leíamos el versículo 18, ahora el 25, dice así: ahora bien, el hombre y la mujer, o su esposa, estaban desnudos y no sentían vergüenza. Y vos decís, pero Andrés, ahí no habla de comunicación. Perdón, yo creo que sí habla, porque la conversación o la comunicación no solo tiene que ver con lo que digo, sino también lo que gesticulo. Tiene que ver con mi comunicación verbal y no verbal. Y lo que me llama la atención del texto es que Adán y Eva no escondían nada antes del pecado. Abrían su corazón tal cual como abrían su cuerpo. Ellos se exponían al cónyuge de tal forma que el cónyuge podía ver en ellos todo lo que ellos mostraban. Y cuando nosotros conversamos con nuestro cónyuge, mi pregunta es, ¿habrá cosas que ocultamos? ¿Habrá cosas que tapamos? ¿Habrá cosas que preferiríamos que no se enteren o que no mostremos? Y aquí pregunto siquiera si entre nosotros podrá haber alguno que todavía tiene esta costumbre, hablando del punto anterior, de tener sus dispositivos, sea computadora, celular o tablet, con algún patrón de bloqueo, con alguna contraseña, de tal forma que nuestro cónyuge no pueda ni siquiera acceder a lo que allí hay. Mi hermano, yo diría que podamos llamarnos a la atención y digamos, Señor, pero si no tengo nada que ocultar, llevo una vida transparente y quiero disfrutar de la vida con mi esposa o con mi esposo. Entonces, en mis redes sociales no tengo nada que ocultar. Pero por otro lado, cuando hablo con mi cónyuge, no hablo de qué lindo que está el día, o cuántos casos de COVID hubo en la ciudad, o qué decisión tomó el presidente o el gobernador con respecto a las últimas restricciones, sino abro el corazón. Mira, dice Oseas capítulo 2. Oseas, el profeta, capítulo 2, versículo 14. Dice así el texto: voy a seducirla, la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. Y sabes muy bien que el contexto de la historia del profeta Oseas es de un matrimonio y Dios toma la imagen del matrimonio de Oseas para hablar de su propio amor con el pueblo de Israel. Pero vamos a situarnos en el matrimonio. Oseas dice, a mi esposa la voy a seducir. Esto habla de conquistar y de captarla. ¿Hace cuánto, varón, o usted, señorita, o señora, o hermana, hace cuánto que no deliberada, intencionalmente,
no lleva a su cónyuge a un lugar para poder conversar. El texto dice, voy a seducirla y la llevaré al desierto. Y el desierto es el lugar donde no hay interrupciones, no hay niños dando vueltas por allí, no hay una pantalla encendida, ni siquiera hay una distracción que nos impida la conversación significativa. No, no. Y el texto termina diciendo que no solo voy a abrir yo mi propio corazón, como Génesis 2, sino que le voy a abrir el corazón a ella. Eso significa que voy a hacer preguntas o voy a hablar de tal forma de que haya tal confianza, de que la otra persona no diga, no, de ese tema prefiero no hablar. Una conversación significativa. Pablo a los Efesios les va a decir en el capítulo 4, no se mientan unos a otros, porque son parte del mismo cuerpo. Por lo tanto, no debe haber nada que se oculte entre nosotros. Más bien, tenemos que abrir el corazón y hablar cosas que nos hagan bien. Pero en cuarto lugar, quiero que anotes allí, y estamos cerrando ya nuestra charla. En cuarto lugar, no solo necesitamos un compañerismo simpático, disfrutar la vida juntos, necesitamos costumbres saludables, que todos nuestros hábitos sean para el beneficio espiritual de la familia. Una conversación significativa, hablemos cosas que nos hagan bien. Pero en cuarto lugar, necesitamos una colaboración servicial. Colaborar, pero de manera servicial. Miren, en este mundo convulsionado, como usted y yo vemos, ha habido muchos entes y sociedades de filantropía y obras de caridad, la solidaridad de los vecinos, donde uno ve que, bueno, hay una familia aislada, entonces el vecino lo ayuda, llevándole la mercadería y demás. Seguramente eso ha pasado en la ciudad donde vos vivís. Pero cuando eso no se vive en casa, es tristísimo. Y claro, vos decís, no, es que los roles están bien marcados. Yo soy el que salgo a trabajar y ella es la que tiene que hacer tal o cual cosa. Mirá, vuelvo atrás y dice el apóstol San Juan, y lo voy a decir en súper criollo, no chamulles. Juan decía en Reina Valera, hijitos, no amemos de palabra, sino con hechos y en verdad. Colaborar es una responsabilidad que tenemos todos, pero sobre todo dentro de casa. Ahora, no es lo mismo colaborar que hacerlo con una actitud de servicio. Por eso es colaboración servicial. Y el servicio tiene que ver con reconocer de que el otro es superior a mí. Claro, reunión de matrimonios, vos esperás que yo diga una vez más, como tantas veces, el hombre es cabeza del hogar. Mirá, el hombre a veces es más cabezón que cabeza. Y lo que te voy a sugerir es que practiquemos lo que dice Filipenses capítulo 2, que estimemos a nuestro cónyuge, sea él o ella, como superiores a nosotros mismos. De tal forma que cuando veamos que algo está faltando en casa, seamos los primeros en tomar la iniciativa. ¿Será sacar la basura? ¿Será tender la mesa? ¿Será cambiar un pañal? ¿Será arreglar algo? ¿Será cargar alguna bolsa? ¿Será, no sé, cortar el césped? ¿O limpiar la basura? No sé. Pero colaboración servicial es ponernos al servicio del cónyuge. La Biblia dice, es interesante, ¿no? Dice que Jacob, Génesis capítulo 29, versículo 20, dice que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Miren, no sé, algunos me dirán, sí, Andrés, pero ahí estaba en la etapa de la conquista. No, quiero que entiendas esto. Jacob amaba tanto a Raquel que trabajar por ella y para ella le pareció nada. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro cónyuge y le ayudamos en los quehaceres de la casa, sea él o ella, entendamos de que estamos demostrando amor.
Porque al fin y al cabo es la manera en la que Dios demostró su amor por nosotros. Y cito, ya para ir cerrando, Efesios 5:25. Dice así: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren, hermanos, Cristo no dijo que nos iba a amar, lo demostró con hechos. Y con el hecho sublime de entregar su propia vida en la cruz. Él se agachó y tomó la palangana con agua y lavó los pies de los discípulos. ¿Cómo no vamos a hacer nosotros al menos algo similar, de poder amar a nuestro cónyuge de una manera servicial, desinteresada y solidaria? Porque al fin y al cabo, esto es lo que el Señor ha querido hacer en el matrimonio, que aprendamos a servirnos el uno al otro, para que de esa manera también nuestros hijos puedan hacerlo y también la sociedad pueda cambiar. En último lugar, y cierro a modo de corolario, a modo como para darle si me permitís, el cierre más importante a esta charla. Alguien dijo que el matrimonio es la unión de dos pecadores y no podemos negarlo, pero también el matrimonio es la unión de dos perdonadores y eso tampoco podemos negarlo. Por eso, en quinto lugar, diría yo que para contrarrestar aquel grito de guerra que decía esto no da para más, podemos sumar un quinto concepto y es una confesión sincera. Una confesión sincera. Repito los 5. Al final lo vamos a hacer de nuevo. Necesitamos entonces un compañerismo simpático, pasar la vida juntos y disfrutarla. Necesitamos una conversación significativa, hablar de lo que hay en el corazón de uno y del otro. Necesitamos también costumbres saludables, practicar hábitos que hagan bien. Necesitamos una colaboración servicial. Eso es entender de que el otro es superior y debo atender a sus necesidades. Pero ¿qué pasa cuando nos ofendemos? Bueno, la Biblia dice esto, hermanos. Y termino. Escucha. Todos, Santiago capítulo 3 dice, todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero todos ofendemos. ¿Qué pasa entonces cuando me doy cuenta que ofendí? Y cuando me doy cuenta que ofendí, tengo que confesar mi pecado, hermano. ¿A quién? ¿Y a quién ofendí? Bueno, yo ya le pedí perdón a Dios, sí. Pero entre comillas, eso es fácil. No es tan fácil en realidad, pero podríamos decir que eso es fácil. ¿Pero tenés esa misma actitud pidiéndole perdón a tu cónyuge? Sabes muy bien que el apóstol nos recuerda en Santiago capítulo 5, verso 16, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Quieren vivir un matrimonio sano, saludable? Entonces, practiquemos una confesión sincera. Confesar es homologar. Es lo mismo. Decir lo mismo que el otro dice. Si el otro se ofendió por la forma en que lo traté, por lo que no hice o por lo que hice, tengo que decir lo mismo. Confesar es reconocer y pedir perdón. Pero el texto dice, ¿querés ser sano? Confesa uno a otro. Eso es una confesión sincera, abriendo el corazón, sin presunciones, sin protocolos, abrir el corazón y si es necesario llorar, llorar. Y pedir perdón y decir, quiero que tengamos un matrimonio como le agrada a Dios, porque ese matrimonio va a ser de bendición para nuestros hijos también.
Porque el que encubre su pecado, yo sé, vos lo recordás al texto, no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Qué necesitamos entonces para tener un matrimonio que agrada a Dios? Y ante esta expresión de locura y de desesperación que dice, esto no da para más, necesitamos entonces un compañerismo simpático, costumbres saludables, una conversación significativa, una colaboración servicial y una confesión sincera. Amén. Amén. Oramos al Señor. Y luego entonces, si hubiese algún comentario, si hubiese alguna pregunta, estamos a disposición para el servicio, hermanos. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos porque no inventamos nada. Simplemente vamos a tu palabra y reconocemos que allí está la matriz, el patrón, el modelo de un matrimonio que te agrada, de un matrimonio que bendice y de un matrimonio que edifica. En el nombre de Jesucristo te ruego por cada uno de mis hermanos en esta noche, por aquellos a los que no les está costando tanto, pero que tienen todavía que hacer ajustes, porque como seres humanos también, Señor, reconocemos que son pecadores. Y te pido por aquellos que probablemente hayan gritado más de una vez, esto no da para más. En el nombre de Jesucristo, tu espíritu y el aliento de tu palabra pueda renovar el amor, pueda renovar la esperanza, y con trabajo y con tu asistencia puedan revivir ese viejo pacto que se juraron cuando dijeron que iban a permanecer juntos y hasta que la muerte los separe. Te adoramos, oh Señor del cielo. Te alabamos y te reconocemos como el gran diseñador, pero también nuestro sostén, nuestro sustentador y nuestro Padre. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Un placer.